Bienvenido al podcast Teología Compartida de DTS en Español, donde hablaremos de Dios y de temas actuales con profesores y amigos del mundo hispanohablante. Hola, bienvenidos una vez más a este podcast Teología Compartida de DTS en Español, y en esta oportunidad tenemos un tema muy interesante, el parentesco en los tiempos del Nuevo Testamento, y tenemos un invitado especial, Ricardo Uriegas. Muchas gracias, Ricardo, por estar aquí con nosotros. Gracias por hacer el tiempo y poder compartir lo que tienes en tu corazón para compartir con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que el Seminario de Dallas en Español ha sido un ministerio fantástico para el mundo de habla hispana, y para mí es un privilegio estar aquí. Gracias a usted, a Jay Serrano, que me hizo la invitación, y a todo el equipo. Muy bien, ¿no? Muchas gracias. Para comenzar, cuéntanos un poco sobre ti, sobre tu vida, Ricardo, y cómo nació tu interés por este tema. Y también cuéntanos un poco de cómo llegaste al Seminario de Dallas y qué estás estudiando actualmente. Gracias. Esto lo voy a mantener corto porque es la parte menos interesante de la plática. Más interesante. Yo tuve el privilegio de crecer en un hogar cristiano. A través en mi casa hay generaciones de creyentes, y en particular mi abuelo, así como su abuelo, se dedicaron al ministerio. Ya entrado en el ministerio, mi abuelo conoció gente del Seminario de Dallas que visitaron la Ciudad de México, que es de donde somos nosotros, y él supo que quería capacitarse como ellos y proclamar las Escrituras al igual que ellos. Entonces, vino al seminario en la década de los 70, del 70 al 74, a estudiar la maestría en teología. Regresó a México porque Dios lo llamó de regreso ahí, y sirvió, de hecho, en la iglesia donde todavía predica cada 15 días, que es la iglesia donde yo crecí. Entonces, el Seminario de Dallas siempre fue una parte importante no solo de la iglesia, sino de mi vida personal. Y cuando yo percibí que Dios me estaba dirigiendo hacia un llamado ministerial, pues era evidente que el Seminario de Dallas era la primera puerta que yo iba a tocar. Mi esposa compartía esa perspectiva, ese anhelo, y vinimos en 2019. Empezamos la maestría en teología, al igual que mi abuelo en su momento, con el anhelo de regresar a hacer educación teológica a México o América Latina, donde Dios nos indicara. Pero en ese camino Dios nos mostró que para hacer ello sería muy útil y benéfico para su iglesia seguirnos capacitando. Y entonces, en fe, aplicamos al doctorado en estudios bíblicos con especialidad en Nuevo Testamento, aquí también en el Seminario de Dallas, y nos aceptaron. Hablo en plural porque mi esposa y yo somos un equipo, y aunque yo soy el que se matriculó, y empecé el doctorado hace 2 años exactamente. En la medida en la que fui estudiando o aprendiendo, particularmente los idiomas originales, nació una pasión en mí por ello, porque encontraba matices en las escrituras que antes no conocía, y al mismo tiempo aprendí que la comunicación siempre es parte de un contexto, que nunca sucede en un vacío. Y la comunicación escrita también, que cuando Dios se comunicó a través de las escrituras, había un contexto que él utilizaba, y conocer ese contexto me empezó a parecer cada vez no solo interesante, sino provechoso para entender la Biblia. Entonces empecé a tomar todas las clases que pude, no solo de lenguajes originales, sino también de los contextos culturales e históricos, y es donde se inserta mi interés por este tema. Muchas gracias por el resumen, y fuiste muy corto ese tema especial de quién eres, y sí, gracias por compartirlo, y gracias también por, no sabía esa herencia no solamente de tu abuelo, sino de tu bisabuelo. Interesante cómo el Señor ha bendecido estas generaciones al punto de que, bueno, no solamente para ustedes como la familia, sino que la Ciudad de México. Estuve hace unos meses atrás en la iglesia con don Ernesto Uriegas, que valga la redundancia, fue mi maestro en aquel tiempo. Sí, es verdad. Y ahora pues mira cómo pasa el tiempo, y me gocé, me emocioné al verlo a él ahí en la iglesia. ¿Cuánto dijimos? ¿86 años? ¿85?
Sí, mi abuelo está alrededor de esa edad, es verdad. Y aún predicando de vez en cuando, dice. Sí. Y eso es qué bendición, qué bendición. Y la otra cosa que me alegra pensando entonces en ti, ¿cómo pasa rápido el tiempo? El 2019 viniste antes del COVID y pasaste del COVID acá. Sí. Qué reto con tu maestría de teología de Dallas. Y he visto ese progreso que has venido teniendo en los estudios, pero ahora enfocándote más en el griego y con todo su contexto, como bien tú lo has dicho. Ahora sí, entrando con el tema de hoy, dinos, ¿qué es el concepto de parentesco en el mundo antiguo y cómo se diferencia del concepto moderno que manejamos hoy? Ok, ahí son dos preguntas. La primera es, parentesco es básicamente la relación, la pertenencia a la familia. Pero en efectos se diferencia de un concepto moderno de pertenencia a la familia, porque el parentesco en la antigüedad era la institución básica que definía la identidad de una persona. Y yo menciono básico por tres razones. La primera es que evidentemente surgía de la experiencia del nacimiento, que es una experiencia fundante para todas las personas. La segunda razón es que se perpetuaba evidentemente en el hogar. No solamente los padres inculcaban a los hijos y las hijas su lugar en la familia y su lugar social fuera de la familia, sino que también los valores adyacentes a institución. Respeto, confianza, lealtad y reciprocidad sobre todo. Y además era fundamental porque en efecto definía el valor y el lugar de una persona en la sociedad. Dependiendo de el hogar donde uno naciera, el nombre que uno tenía, eso acarreaba cierto valor y entonces definía lo que una persona podía hacer y desarrollarse. Y vemos esa noción en el Nuevo Testamento de diversas formas presente, porque es parte de ese contexto. Y que, por cierto, yo utilizo la idea de institución como un marco normativo, no como un modelo académico que imponemos para estudiar quizá las escrituras, sino como un marco que determina las creencias y los valores y los comportamientos de las personas. Entonces, el parentesco, la relación, la pertenencia a la familia, ya sea por sangre o por afiliación legal, matrimonio, esclavitud, como en el primer siglo había, adopción quizá. Estas relaciones determinaban el comportamiento de una persona, de una forma en que nosotros los modernos, o los posmodernos incluso, pues no tenemos del todo a flor de piel. En América Latina y en el sur global tenemos un entendimiento más cercano a ello. Nuestras familias aún son extendidas, la relación con ellas sigue siendo cercana, tenemos conocimiento de los abuelos, ya mencionamos al mío, por ejemplo, las abuelas, sus historias y anécdotas. Eso se ha perdido en el norte global. Sin embargo, estamos a 2000 años después de que el Nuevo Testamento se escribió y evidentemente no del todo compartimos el mismo concepto. Y bueno, gracias por el concepto amplio de responder entonces la pregunta. Me llama la atención que estás usando la palabra parentesco y lo mencionaste, pero menos la palabra familia. Pero es por ahí viene el estudio de la palabra y ver también entonces su contexto y la idea de parentesco. Y te estás enfocando en el Nuevo Testamento, pero resulta que la Biblia misma, del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, hay mucha riqueza en cuanto a la familia, en cuanto al parentesco, más en el Antiguo Testamento. Lo podemos ver como, aún con los nombres de las personas, hijo de. Algunos que no nos llaman mucho la atención, el libro de Levíticos, por ejemplo, cuando vamos a las genealogías, algunos hasta se duermen a leerlos. ¿Por qué dicen tanto nombre? Sí. Me duerme. Pero ahí viene la parte entonces cultural. Para ellos era muy importante la familia. En ese contexto venimos. No digamos en la parte entonces del Nuevo Testamento. Y mira, capítulo 1 de Mateo empieza con la genealogía. Sí. Ahí viene lo de pertenencia, lo de el parentesco y cómo entonces
En la Biblia está muy lleno de eso y hay que entender el contexto de ellos. Creo, como tú lo dijiste, es que nosotros, más en nuestra cultura latina e hispana, en Latinoamérica, somos muy de familia. Somos muy de el respeto familiar, la unión familiar. Correcto. Que a veces en países como en el que estamos, el individualismo es un poco más diferente. Entonces, pero en el contexto, nosotros como que la parte bíblica o este contexto, como que tenemos un poquito más de conexión. Claro, los tiempos van cambiando y también a veces podemos ver que esos conceptos globales a veces están absorbiendo de otras culturas y se están perdiendo cosas buenas, como la que acabamos de decir. Pero en esta parte de la pregunta, ¿cuál miras esa diferencia del parentesco del Nuevo Testamento al actual, al cómo estamos? Bueno, entre algunas diferencias que son claras, nosotros podemos identificar un par. Voy a regresar un poco para darle contexto. El parentesco, la familia, definía el valor, ya dijimos, de acuerdo a honor y de acuerdo a vergüenza. Y eso generaba una pertenencia a un grupo, ¿sí? Los antiguos se definían a sí mismos más bien a respecto del grupo. Era una identidad diádica o gregaria. Entonces, así como nosotros hoy tenemos una autoconcepción, quizá un poco el pleonasmo, autoconcepción propia, los antiguos hubieran tenido una autoconcepción común. Y de ahí también que los estereotipos tuvieran un significado quizá más verdadero para poder comunicar como un atajo de información a lo que ciertos grupos representaban. Y eso lo vemos en otras escrituras del primer siglo, desde Filón o Josefo, Cicerón, inclusive Pablo y Jesús. Pablo hablaba habla en Tito utilizando un estereotipo sobre Creta y diciéndoles que son glotones y flojos, etcétera. Y al final Pablo dice, y en efecto lo son, este dicho es verdadero. Jesús también se refirió a Jerusalén diciendo, Jerusalén, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y estos son estereotipos. Interesantemente, Josefo, Filón, Cicerón, Pablo y Jesús son externos a los grupos que están categorizando. Y eso nos da a entender cómo la identidad era hacia adentro, al grupo al que pertenezco, y si uno es externo, tiene una relación distinta a ese grupo. Pero más que eso, refleja la identidad gregaria, que es respecto al grupo. Entonces, esta libertad que nosotros tenemos hoy de redefinirme en mis propios términos, descubrir quién soy, para qué soy bueno, cómo puedo actuar, eso no existía en la antigüedad. En la antigüedad, el lugar al que uno pertenecía socialmente se le otorgaba, era dado. Al que uno le tocaba, en pocas palabras. Entonces, eso lo vemos también en las páginas de los evangelios. Cuando los compatriotas de Jesús lo observan haciendo en su ministerio, se sorprenden porque él solamente es, entre comillas, el hijo de un carpintero. ¿No es el hijo del carpintero? Y aquí está María y sus hermanas. Él estaba transgrediendo esta institución de parentesco porque estaba haciéndole de profeta o de curandero. Nosotros sabemos que era el Mesías y el Señor. Pero de cualquier forma transgredía. Ahora, no lo transgredía del todo, porque él tenía una filiación divina. Él era parte de un parentesco, digamos, supernatural. Y entonces ahí es cuando sí estaba siendo consistente con su propio lugar otorgado por el Padre. Entonces, a diferentes niveles, Jesús tanto desafía la institución como también la adopta y la desarrolla. Y bueno, podemos hablar cómo el Nuevo Testamento también hace eso en otros lugares, pero eso es una gran diferencia. La concepción, la libertad que hoy tenemos para redefinirnos, que antes no teníamos. En términos negativos, esta libertad es porque, como usted mencionaba, hemos roto con lazos a la familia. Hemos roto con lazos a la tradición. Y entonces surge este espacio donde me permito yo definirme. Entonces lo podemos ver como positivo, como negativo, productos de la modernidad y ya nuestros tiempos posmodernos. Otro ejemplo es
nuestra organización política. El concepto de ciudadanía, nosotros lo entendemos como un grupo normalmente amplio de personas que comparten ciertos rasgos, pero no alrededor de la familia. Son rasgos legales, en ocasiones geográficos, pero no siempre lo son. Por ejemplo, mi hijo es mexicano por padres mexicanos, pero es tejano porque nació aquí, ¿no? Supongo que es estadounidense también, pero en el hospital nos dijeron, felicidades, usted tiene un tejano. Entonces, sí es. ¿no? Entonces, pero la ciudadanía es así. Ajá. En el caso del primer siglo y de tiempo atrás, el entendimiento político también alrededor de parentesco, familias extendidas que generaban estas agrupaciones que al final hacían política en el entendido de organización social, etcétera, ¿no? Y otro más, ya partiendo de ese mismo ejemplo, es justo el entendimiento de familia. Hoy entendemos la familia como el concepto nuclear de padres e hijos, y si yo soy hijo, hermano, ¿no? Y la familia extendida son los abuelos y los tíos y los primos. Y en el primer siglo eso no existía. La familia regular era lo que hoy conocemos con la familia extendida. El varón más entrado en años del hogar, esa era la cabeza del hogar. Entonces, mi familia empezaba desde ahí. En mi caso, la cabeza de mi hogar sería mi abuelo, no sería yo. Aunque yo estoy casado y tengo un hijo. Porque está vivo todavía. Exactamente, sí, porque claro, está vivo y es varón y está presente. Él sería la cabeza del hogar. Mi papá falleció hace unos años. Cuando mi abuelo fallezca, pues mi papá ya no está, pero está mi tío. Y mi tío, en ese caso, pasaría a ser la cabeza del hogar, que generaba dinámicas muy interesantes porque mi abuela también ya está con el Señor, no está presente, pero si estuviera, ella sería la matrona del hogar. Y cuando muere mi abuelo, digamos que mi abuela sigue viva, mi tío pasa a ser la cabeza del hogar, pero hay una matrona que estaba antes, aunque mi tío esté casado con mi tía. Entonces, ahí había relaciones entre la matrona tradicional, por decirlo así, y una nueva matrona. Y además tendrían un desafío con mi esposa. Todos somos parte de un mismo hogar y todos somos parte de una misma unidad familiar. Mis primos serían tíos de mi hijo y mi hermana sería también, y entre ellos, y en fin. Entonces, cuando entendemos que el concepto de familia era más amplio, no solo en número, sino en valores, podemos entender algunos matices del Nuevo Testamento mejor. Y podríamos mencionar ejemplos si quisiera entrar ahí, pero restringiéndonos a las diferencias con la modernidad, esos son algunas. Sí, y varias, y muchas gracias por mencionarlo. Puede ser que algunos de los que nos están escuchando o viendo hoy, en el contexto de donde ellos están viviendo, puede ser que su propia familia o alrededor todavía hay algunos matices de lo que tú dijiste. Cuando tú estabas hablando, yo solo estoy pensando en algunos que yo escuché del el cacique, porque en algunos países todavía hay tribus, hay grupos que todavía al escucharte digo, oh, eso se parece mucho al Nuevo Testamento en aquellos tiempos, sí, porque ellos manejan eso de agrupal, de relación, y cómo la influencia del abuelo, de la persona que está vivo, esa opinión por ser el más sabio, por tener más edad, cómo toda la familia lo respeta y está sumiso en cierta forma a esa persona. Por los cambios que han habido en la parte moderna, ahora se ha vuelto lo que tú dices, el centro familiar es ya no la extendida, sino la que vive en esa casa. Sí, correcto. Excelente. Hay un tema que me llama la atención y quiero que nos detengamos un poco sobre la parte de honor y vergüenza. ¿De qué manera el parentesco se relaciona con otros elementos culturales del Nuevo Testamento con el sistema de honor y vergüenza? Casi no hablamos de ese tema y en las últimas décadas hemos escuchado un poco sobre eso. ¿Qué nos dices con este tema? Sí, es muy interesante. Hay que entender también el contraste para pintar mejor el entendimiento, para entender mejor. Nosotros en Occidente y sobre todo en el norte global, aunque América Latina también comparte algo de ello, vivimos bajo un esquema más bien de
culpa e inocencia. Entonces, no que no sintamos honor o vergüenza, pero lo primordial que más bien define nuestra acción social es la inocencia o la culpa. Yo podría cargar una serie de acusaciones, pero si logro demostrar que soy inocente de ellas, estoy libre de ellas. Quizá no del todas, quizá haya duda, pero yo podría caminar con cierta libertad diciendo, es que no hay nada que me echen encima, ¿no? Y esta frase de el que no debe nada teme viene de ahí. Pero en la antigüedad, si ese hubiera sido el caso y hubieran sido libres de ninguna falta, la mera acusación hubiese generado vergüenza. Y esa vergüenza, porque era una comunidad, una identidad gregaria de comunidad, afectaba a la comunidad. Hay una película de Disney, Mulan, en donde dicen un chiste en donde Mulan trae deshonor a su papá, a sus ancestros y a la vaca, ¿no? Porque era en efecto una comunidad extendida, el honor era así. Entonces, en la medida que el parentesco define la identidad de los antiguos, otorgaba cierto valor y por lo tanto honor o vergüenza. Otro aspecto en ese sentido es la cabeza del hogar era responsable de proteger este honor y esta vergüenza. Entonces, lo que esa persona pudiera hacer, lo hacía en beneficio de su familia, y que ya dijimos es una familia extendida. Y si hay cabezas por encima de esas cabezas, pues encima de esa comunidad completa. Entonces, eso ya empieza a pintar con más colores lo que entendemos como cabeza del hogar en el Nuevo Testamento, como Cristo como cabeza de la iglesia, porque nosotros tenemos a través de Él, o gracias a Él, el honor que le corresponde al Hijo de Dios. Por ser la cabeza de la iglesia tiene o comparte su honor. Al mismo tiempo, Cristo, por ser la cabeza de la iglesia, protege a la iglesia. Y esto es algo que no podríamos entender si desconocemos lo que implicaba en el primer siglo también. Y Ricardo, ahí viene también un poco los contextos, pensando en el honor y vergüenza. Toma muchas veces sentido lo que estás diciendo cuando venimos de ciudades pequeñas. Voy a colocarlo de esta manera, para colocar un ejemplo de cómo reaccionamos cuando somos una cultura grupal, familiar. Y estoy tratando de ver qué ejemplo coloco, pero no quiero colocar a nadie mal. Pero viene uno de mis hijos y entonces se roba. Mi hijo se roba algo del vecino. ¿Cómo lo manejamos en ese tiempo? Entonces platicamos, se le entregamos, va a pedirle perdón y ya, está bien. Ese es un contexto entonces nuclear de familia no extendida sino pequeña, y no, ya pidió perdón, algo que hizo y ya estuvo. Entonces, pero ¿qué pasaba cuando es grupal y familiar? Eso causaba vergüenza no solamente para el hijo y el papá, para todo el clan de la familia. Entonces, ahí viene la parte de la familia, parte de la vergüenza, porque no solamente quedó mal el hijo con el vecino y con el papá. No, en la acción que hizo, y estoy colocando un ejemplo de robarse un dulce, pero en aquel tiempo podemos irnos hablando de otras cosas que hizo mal. Entonces, la vergüenza que venía con toda la familia es que los arrasaba a todos. Todos quedaban mal por la mala acción de su hijo. Y aquí tiene que ver también, tú vienes de México, una ciudad muy grande, millones. Pero cuando venimos yo por ejemplo crecí en una ciudad de 20,000. Entonces yo me acuerdo caminar en la calle y literalmente iba caminando en la calle y casi no pasaba ni una cuadra caminando cuando yo había saludado a 2 o 3 personas. Sí. Que los podía decir hasta por nombre. Entonces, eso es lo que estamos viendo desde acá. La gente se conoce. Entonces, al punto que en ese dicho, el grupo pequeño, pues infierno grande, porque se conoce tanto todo que si hiciste algo mal, la vergüenza y la familia se van todos. Entonces, ese ejemplo que estamos viendo para ver entonces lo que vemos en el Nuevo Testamento es una cultura, cuando hablaba de parentesco familiar, y
si hacías algo mal, y lo que tú dijiste, se venía a la iglesia y venía a ser otra familia también ahí. Y cuando esa familia de Éfeso o Colosas no hicieron bien, se iba todo el cuerpo. Entonces era, ahí viene la parte entonces, la vergüenza y a veces o culpa, cuando estamos entonces hablando es, y lo aprendí de esta manera al venir a este país cuando esos patrones son diferentes. Sí, te lo dije en el ejemplo. Y el papá solo se arreglaba con el hijo y le piden perdón y ya estuvo. Y no había nada de vergüenza. Pero ese mismo ejemplo en mi país, en mi comunidad 20,000, que todo el mundo se conoce, era big deal. Es un problema mayor. Pero esa es parte entonces de esto del honor y la vergüenza. Eso explica también a los ministros, a los que sirven en iglesias, las dinámicas sociales. Pensando en ese ejemplo, ¿no? El norte global, por lo tanto, es muy fuerte en su legalidad. Lo cual es correcto, pero porque es el instrumento que tienen para ejercer control y orden. Si esa misma legalidad se aplicara en América Latina, lo cual también sería positivo, generaría un desenlace distinto, porque la legalidad por sí misma no prevé el mismo comportamiento, porque hay otros valores en juego. Entonces, a la legalidad hay que sumarle elementos de vergüenza o de honor donde sea correspondiente. Y mencionaba la iglesia porque así también con nuestras iglesias. Cuando nosotros compartimos con las iglesias, ya sea que nos toque enseñar o nos toque aprender, en nuestras diferentes culturas va a haber diferentes valores que juegan. Y los pastores, los maestros, los ministros deben ser muy sensibles a qué se lee entre líneas, ya sea para utilizarlo en favor del crecimiento y la salud o para desistir, para señalarlo, para que no haya malentendidos y entonces poder invitar a las personas a que caminen con Jesús. No, muy bien. Ya que hablaste de Jesús, ¿cómo abordó Jesús las normas de parentesco en su contexto histórico y social? Sí, el Señor Jesús, ya mencionábamos un ejemplo, Él digamos que rompió el esquema a un nivel muy, muy básico al no dedicarse completamente a la carpintería, al no seguir el oficio de su papá putativo, de su papá terrenal, pero se mantuvo en esa línea al identificarse con su Padre Celestial. Y de ahí que fuera tan conflictivo para sus opositores cuando él hacía justo eso, porque al identificarse con Dios Padre, o al llamar a Dios su Padre, se hacía uno con él. Eso lo podemos leer en el Evangelio de Juan. Y quizá no porque tuviera esta concepción moderna de identidad uno y uno, sino porque en el sistema de honor y vergüenza y parentesco la identidad era justamente recíproca. Él pertenecía a la casa, al hogar de Dios, por lo tanto, era uno con él. Y de cualquier forma esto les generaba conflicto a sus opositores. Cuando Jesús está enseñando y llega a su familia, y lo tenemos esto en todos los evangelios sinópticos, y le pasan un recado diciéndole que su familia está afuera, uno asume que para que los dejen entrar o que salga con ellos, etc. Esa era la expectativa, que Jesús hiciera algo por su familia. No porque los conociera, no por su asociación sanguínea, sino porque su honor y vergüenza estaba en la línea, tanto la de él mismo como la de su familia, su mamá, sus hermanas y hermanos. Y lo que Jesús dice ahí es, esta es mi madre y mis hermanos y mis hermanas, los que escuchan la palabra de Dios y la hacen. Entonces, de una forma impactante para el contexto, Jesús está cambiando esta concepción de familia. Ahora bien, no la desecha por completo. Él cambia la base sobre la cual las personas pasan a ser su familia, pero sigue hablando de parentesco. Él dice, mi familia son. Y esta es mi madre, y esta mis hermanos, etc. Y el Nuevo Testamento, siguiendo por supuesto el ejemplo del Señor,
utiliza un lenguaje alrededor del parentesco, generando un parentesco ficticio que trasciende los lazos sanguíneos y hasta legales, y recibiendo al que antes hubiera sido un extraño. Que esto es importante señalarlo. La familia, al ser conocida, lo que uno conocía era el grupo al que uno podía confiar y por lo tanto al que se le debía lealtad y reciprocidad. Y los externos, los que venían de afuera, simplemente en virtud de ser foráneos, inspiraban sospecha, si no es que meramente peligro. Y eso lo vemos también en cómo los diferentes pueblerinos, por decirlo así, se relacionaban con otros lugares. No ya los samaritanos con los judíos, que era evidente el conflicto, sino otros entre ellos. Pero lo menciono porque el Nuevo Testamento utiliza lenguajes de hijos e hijas, por supuesto, en todas las epístolas del Nuevo Testamento. Hermanos, eso es evidente. Adopción como hijos, adopción a hijas también. Y está reapropiando el concepto de parentesco para invitar a los que antes estaban externos, para, digamos, limar las asperezas de su carácter foráneo, bajo el esquema de fe, bajo la premisa de que han tenido una respuesta personal de fe hacia Cristo y por lo tanto hacia el Señor Dios. Entonces, el Nuevo Testamento de esta forma lo hace y a través de todos sus autores, lo cual es muy interesante, presumiblemente porque Jesús lo empieza. Otro ejemplo muy interesante y que nos va a regresar a comparar con la modernidad es el de hospitalidad. El Nuevo Testamento nos invita constantemente a ser hospitalarios con las personas y sobre todo con la gente de la fe. Hay que entender que la hospitalidad no era como los modernos, en donde invitamos amigos y familiares en Navidad o en otras fiestas. ¿Sí? Para una cena o un almuerzo, exacto. Claro. Que quizás no los queremos tener mucho tiempo, pero los invitamos porque son familia. Ahí hay cierta obligación, eso es cierto, ¿no? Pero en el contexto del Nuevo Testamento o del primer siglo en el mundo mediterráneo, la hospitalidad no era con familiares o con gente conocida, sino con extraños. Eso en sí mismo genera ya un significado diferente. Entonces, la hospitalidad no era una cuestión de accesibilidad. No es que hubiera falta hoteles, por decirlo así, o lugares para hospedar. Era evidente que había lugares de este tipo a lo largo del camino o de los caminos, primordialmente para los mensajeros del imperio, que llevaban mensajes entre ellos y necesitaban lugar y hospedaje. Interesantemente, estas personas llevaban para pagar estos servicios un cinturón con dinero que se amarraban a la cintura. Esto lo voy a tomar más adelante, pero porque el punto es que hospitalidad era asociación. ¿Con quién te asocias? ¿Quién te recibe? ¿A quién tú le vas a dar el estado de familiar? La cabeza del hogar, regresando a ello, era la persona que funcionaba como un mediador. Él tenía que evaluar si la persona que estaba pidiendo asilo, es otra forma de decirlo, hospedaje, era suficientemente, estaba dispuesto a entrar en este nuevo mundo, y él era responsable de cuidar de esa persona porque su valor, su honor estaba en la línea, y también de enviarlo de regreso o de mandarlo en su camino. Porque si generaba una experiencia contraria, negativa, la comunidad tenía derecho de desechar a esa persona, a la persona que estaban recibiendo, y por lo tanto se iba a manchar la reputación de la cabeza de ese hogar, etc. Entonces, cuando, por ejemplo, en las epístolas de Juan, y en particular la tercera epístola, el anciano está celebrando a Gayo por recibir a los hermanos, Gayo no conocía a los hermanos. Lo único que tenía era la carta de Juan, o la recomendación de Juan a estos hermanos para recibirlos. Y esa es la identidad que cuenta en el Nuevo Testamento, que se identifiquen con el camino, que es como Juan lo menciona ahí. Esta es la gente correcta, por decirlo así, porque se identifican con las creencias correctas.
Esa es la nueva manera en la que el Nuevo Testamento empieza a redefinir parentesco. Y Gayo no tiene poco que perder, sino de nuevo su honor, su reputación, pero los recibe y por eso los envía de vuelta. Cuando, no es Demetrio, pero Diótrefes decide más bien hacer lo contrario, está rechazando a estas personas. Quizá, no que esté justificado, pero quizá él está pensando en su honor, está pensando en la seguridad de su familia o de su comunidad o de la iglesia. Sabemos que tiene pecado en su corazón porque dice que le encanta estar entre los primeros y ser. Entonces no es del todo, pero uno puede entender mejor sus motivaciones, entendiendo los contextos del primer siglo. Y bueno, cuando rechaza a la gente que viene por Juan, pues está rechazando a Juan, está haciendo una afrenta al honor de Juan, y como Juan es un enviado, es un testigo ocular, es un apóstol del Señor, le está haciendo una afrenta al Señor. Entonces, es un ejemplo de cómo honor, vergüenza, parentesco están muy implicados uno con otro, y cómo el Nuevo Testamento empieza a redefinir esto alrededor de la fe, ya no lo legal, ya no la sangre, y presumiblemente por el ejemplo mismo del Señor Jesús. Es fascinante cómo el contexto del primer siglo en el Nuevo Testamento nos ayuda entonces a entender muchas de las cosas que podemos estar cerca, pero a veces el contexto de familia y parentesco en este tiempo podemos estar lejos, pero algunos principios podemos extraer. ¿Cómo puede el parentesco funcionar como una herramienta útil para leer y entender el Nuevo Testamento en sus propios términos? Sí, ya hablamos de muchos ejemplos en este sentido. Al final nos permite entender que cuando se habla de familia, había mucho más que una relación de sangre. Había una relación profunda de honor, de vergüenza, de lealtad, de reciprocidad. Redefinir eso, dejar de identificarme con el grupo en el que nací, eso era un acabose, era un escándalo. Y bajo las razones correctas, los cristianos están llamados a hacerlo. Y entonces, aplicándolo un poco a nosotros, nos permite entender que el llamado a ser parte de la familia de Dios, sin duda empieza con la fe, y solo es la fe lo que lo permite, pero que en diferentes culturas involucra más que eso, involucra desasociarme con mi familia, o quizá con una práctica religiosa a la que yo pertenecía, o con otra comunidad. A veces hablamos, por ejemplo, de la comunidad LGTBQ más, y hablamos de su estilo de vida contrario a la voluntad de Dios, pero no nos damos cuenta que también son una comunidad en muchos aspectos y que representan esos valores de lealtad y cercanía. Crean sus valores. Claro. Exactamente. Y eso es lo que genera esa fortaleza entre ellos. La iglesia debería tenerlos. La iglesia debería ser la alternativa de una lealtad genuina y recíproca y sacrificial. Segura. Y segura. Entonces, y bueno, destaqué una comunidad en particular que está de repente mucho en nuestra discusión pública, pero en muchas culturas llegar al Señor, abrazar el Evangelio, representa una desasociación con mi identidad pasada. Y es costoso. Como pastores, maestros, ministros, gente en la iglesia, debemos ser sensibles a eso y acompañar a la gente, porque puede tomarle mucho tiempo efectuar esa desasociación. Gracias, Ricardo. Y antes mencionaste el ejemplo de Jesús. Y obviamente Jesús Dios, Jesús hombre, perteneció pues obviamente a una familia. Me gusta ver el ejemplo de Jesús que toma ventaja de lo que el humano conocemos para pasarlo a algo divino, de un contexto familiar con todo este trasfondo del parentesco, pero también entonces lo trae a la iglesia, a algo espiritual, o sea, esa familia que conocemos, pero resulta que hay una familia más extensa que vamos para allá, la eternidad, que Él es nuestro Padre y vamos a estar por la eternidad entonces con Él,
donde no va a haber vergüenza, no va a haber culpabilidad. Amén. Él va a cubrir todo esto. El tiempo se nos fue, Ricardo. ¿Qué te gustaría que los oyentes se llevaran con esta conversación? ¿Qué inquietud te gustaría que esta conversación dejara a quienes nos han escuchado hoy? Bueno, gracias por esa última pregunta. Yo diría dos cosas. La primera es recordar el ejemplo mismo, el rol mismo del Señor Jesucristo, porque su filiación divina, el hecho de que es el Hijo de Dios y su mediación por nosotros, es lo que legitimiza nuestra inclusión con el Padre. Él es la cabeza de la iglesia y Él hace válida que nosotros nos podamos incluir a la familia de Dios, a su casa y además como sus hermanos, que es el lenguaje mismo del Nuevo Testamento. Recordar también que su sufrimiento ilustra la paradoja entre ese lineaje divino al que somos parte, por razón o por virtud de Él, y el sufrimiento terrenal, la tribulación terrenal, la dificultad a la que aún nos enfrentamos. Y que su vindicación, el hecho de que Dios lo resucitara y lo ascendiera a los cielos y lo destacara de esa forma y señalara cómo es digno de honor, nos asegura a nosotros, nos actualiza de ese lineaje divino y celestial. Entonces, en primer lugar, recordar que el Señor Jesucristo es lo máximo, es caminar con Él, conocerlo y sujetarnos a Él en obediencia es lo mejor que tenemos. Y el segundo aspecto que me gustaría dejar sobre la mesa es que para hacer teología compartida vale la pena considerar el estudio de los contextos culturales e históricos, porque ayudan a entender el texto, no por encima del texto. El texto es inspirado, es lo que Dios nos dio para conocerle, pero le dan color, como si comparáramos ver la televisión en blanco y negro contra una televisión a color. A color, ¿no? La imagen es clara en blanco y negro, podemos entender el mensaje, pero el segundo caso lo hace más profundo quizá, más impactante, y eso puede ser útil para nuestro caminar con el Señor. Y que lo hagamos con humildad, porque lo mejor que podemos hacer es aproximarnos al significado de las Escrituras. Estamos 2000 años lejos de ese contexto original, de las palabras originales, y hemos aprendido a hacerlo bien y con cercanía, pero pretender que lo sabemos del todo podría mandarnos por un mal camino. Entonces, hacerlo con humildad. Cuando a mí me toca enseñar o predicar y encuentro lugares así, me gusta decirle a la gente, hay dos opciones. Y son dos opciones interpretativas buenas y útiles. Y hay 3, 4 y 5 que no lo son. Pero cualquiera de estas dos son bíblicas, son del texto. Al final tenemos una fe orgánica con una persona que nos invita a confiar y que se ha revelado ciertamente, verdaderamente, pero no completamente, porque es infinito. Y lo mejor que podemos hacer es depender de Él, caminar con Él en fe y renunciar a querer controlar nuestra interpretación todo el tiempo. Ricardo, muchas gracias por compartir, gracias a usted, doctor. No, a la orden. Gracias a ustedes también por seguirnos, escucharnos y ya, saben, nos siguen con estos temas importantes que son para la iglesia, para la vida del cristiano. Les animamos a que nos sigan por las redes sociales en ADTS en español y ahí pueden ver muchos de estos programas y gracias por seguirnos. Dios les bendiga. Gracias por escuchar el podcast Teología Compartida del Seminario Teológico de Dallas, donde aprendemos a enseñar la verdad y a amar a los demás.